tarde. Padre, no es mi palabra, es tu palabra. Es tu iglesia, Señor, la que tú con tu propia sangre has comprado. Y Señor, yo me siento tan, pero tan responsable, Padre, al saber que hablar de tu palabra, Señor, hablar de tu nombre, no solo es saber conceptos, sino también es llevar una vida transparente, Señor, para hablar de tu nombre. Perdona, Señor, mi corazón, mis pecados, perdona lo que hay en el fondo de mi ser, Señor. Límpiame con la sangre preciosa de aquel que vertió, Señor, y derramó en esa cruz del Calvario, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Limpia mi maldad, limpia la iniquidad de mi boca, Señor, tal como el profeta Isaías dijo: he aquí yo soy un hombre inmundo de labios. Y Padre, sé que mis labios son inmundos. Y que hablar de Dios, hablar de tu persona, hablar de lo que tú eres, Señor, es más que solo poner conceptos, es una comunión íntima, Señor, delante de ti. Te pido que sea tu palabra que tome el control de todo esto, de mi boca, mi lengua, Señor, de cada pensamiento que cruce por mi cabeza. Y Padre, que el Espíritu Santo de hoy haga su obra. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que ilumina, Él es el que transforma, Él es el que persuade, Él es el que convence, Él es el que nos revela, nos muestra, Él es el que sella, el que salva. Señor, háblanos a través de tu palabra y llévanos cada día, Señor, a conocerte más. Todo sea para la honra y la gloria del Padre, por medio de aquel nombre que es sobre todo nombre, por medio de aquel de Cristo Jesús nuestro Señor, y también por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Estas fueron las palabras de A.W. Tozer, quien a su vez añadió y dijo: la adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Estas fueron, hermanos, las palabras que Dios en su espíritu, hermanos, usó para inspirarme a comenzar esta serie, hermanos, en este domingo. La serie que vamos a estar viendo, hermanos, se llama La excelencia del Dios admirable. Todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hagamos, pensemos, radica, hermanos, en el concepto en que cada uno de nosotros va a tener o tenga de Dios. Tener un concepto correcto de Dios, hermanos, es algo fundamental, no solo para la teología, sino también para nuestra vida cristiana práctica. Gracias. Es ese conocimiento de Dios lo que nos va a dirigir a adorar y a buscarle en las formas y en los términos correctos. Pero es ese conocimiento, hermanos, acerca de Dios, es ese concepto que nosotros tengamos de Dios, lo que nos va a llevar, hermanos, a vivir una vida agradable a Él o una vida desagradable delante de Él. Es ese conocimiento que no proviene por parte de nosotros. El apóstol Pablo dijo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Para el hombre natural estas cosas son locura, pero ha sido, hermanos, el Espíritu Santo de Dios quien nos ha revelado el conocimiento de Dios. Muchos se han formado su propio Dios en su mente. Para algunos Dios puede ser extremadamente bueno, para otros permisivo, para otros sanguinario, para otros un ser lleno de ira. Y el hombre en su vida ha formado el concepto de Dios en base a lo que él presupone pensar a su propia conveniencia. El hombre ha rebajado a Dios comparándolo consigo mismo.
Pensamos que Dios puede y debe actuar, pensar, sentir, obrar tal como nosotros lo hacemos. Y es esta, hermanos, la razón por la cual el concepto que tenemos de Dios dentro de la iglesia está en completa decadencia. Es el concepto de Dios que está en decadencia, que hemos llegado a rebajarlo de la dignidad de su verdadera grandeza. Indiscutiblemente, hermanos, el conocimiento de Dios es necesario para cada uno de nosotros. Pero, ¿será posible conocer a Dios plenamente? ¿Es Dios igual a nosotros en carácter? ¿Dios reacciona como lo hacemos nosotros? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Y quiero presentarles en esta mañana al Dios incomprensible, que es el tema de esta mañana. Mire lo que dice Isaías, hermanos, 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son, que dice, hermanos, mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se ha llegado usted a pensar por qué la gente pregunta, incluso cristianos, llegamos a preguntar y decir, pero ¿por qué Dios obró así? ¿Por qué si Dios sabe que yo tengo esto? ¿Por qué si Dios conoce las cosas? ¿Por qué Dios permite eso? Yo creo que todos nosotros hemos llegado a cuestionar de esa manera. Pero lo que nosotros no hemos entendido, hermanos, es que el Dios el cual nosotros servimos, el cual por su gracia nos ha salvado, es un Dios incomprensible. Pero así como Dios es incomprensible, hermanos, al mismo tiempo Dios es conocible. Dios no puede pensar ni va a pensar como nosotros pensamos. Dios no va a obrar ni va a actuar como nosotros obramos y actuamos. La mente de Dios es tan amplia e infinita, a diferencia de nuestra mente, la cual es finita. Dios no piensa como tú y yo pensamos, dice el verso 9, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, a la diferencia de sus caminos. Queridos hermanos, el tener un concepto correcto de Dios nos va a ayudar, hermanos, a conocer a Dios de la manera correcta. Ahora, hermanos, en esta mañana yo quiero ver dos cosas con este tema, hermanos. En primer lugar, vamos a ver, Dios es incomprensible, pero conocible. Es decir, que al decir que Dios es incomprensible, no estamos diciendo que Dios no se puede conocer. Al contrario, hermanos, por la gracia de Dios podemos conocerlo. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a estudiar que el Dios incomprensible y conocible es accesible. A pesar de que yo no conozco muchas cosas de Dios y que Él quiere que yo le conozca, Dios a la misma vez es accesible. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a ver solamente estas dos cosas, pero lo cual nos vamos a tomar un poco de tiempo. Mira lo que dice Job, hermanos, 26:14. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el Dios incomprensible pero conocible. Mira lo que dice la Biblia en Job capítulo 26, versículo 14, hermanos. Job capítulo 26, verso 14. Job 26:14, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí, estas cosas son solo los bordes de tus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos, ¿qué dice? Oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos amados, es la realidad de que hay cosas de Dios, hay cosas en Dios que nosotros jamás en lo largo de nuestra vida vamos a poder comprender. Hermanos, Dios es infinito en su ser. Dios no es un ser que tiene un límite de conocimiento. Tú tienes un límite para conocerlo. Nunca acabaríamos, si tuviéramos 1,000,000 de vidas, nunca acabaríamos de conocer a Dios, hermanos. Y eso es lo que Job dice: cuán leve
es el susurro que hemos oído de Él. Hay cosas que usted y yo, hermanos, no conocemos en esta tierra, sino que conoceremos cuando estemos en la gloria. Hay cosas de Dios que son un misterio todavía, que Dios en su soberana sabiduría ha decidido no revelarnos aún. Pero que lo que Dios ha decidido revelarnos de Él en su palabra es lo que nosotros necesitamos para poder tener acceso a Él. Ahora, hermanos, cuando usamos el término incomprensible, no nos estamos refiriendo a algo que no podemos comprender o conocer en absoluto. Es decir, no estamos diciendo que no podemos saber las cosas básicas de Dios. No nos está diciendo eso. Cuando hablamos de que Dios es un ser incomprensible, teológicamente hablando, hermanos, estamos diciendo que nosotros, hermanos, nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios exhaustivamente. Es decir, que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, que hay cosas de Dios que siguen siendo un misterio para nosotros, y que conforme pasan los días y los años, y aunque tengamos las mismas palabras de la Biblia, los mismos 66 libros de la Biblia, aunque tengamos los mismos versículos, siempre habrá algo nuevo que conocer de Dios. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del Dios incomprensible. Que no hay alguien que diga: yo ya lo sé todo de Dios, yo ya sé todo lo que se tenga que saber de Dios. Hermanos, Dios es tan profundo, Él es tan grande, que nuestra mente no alcanza a entender los límites de la sabiduría de Dios. Me encanta lo que dice Job. Estas cosas, esto que hemos visto, son solo los bordes de tus caminos. Es solamente lo superficial de tus caminos. Es solamente la parte chiquita de tus caminos, Señor. No hemos llegado a comprender lo grande que tú eres. Me temo, hermanos, que el concepto que la iglesia tiene de Dios es chiquito. Y por eso actuamos, pensamos, hablamos, nos comportamos de la manera en que lo hacemos, porque el concepto que tenemos de Dios es limitado. En Salmo 145:3, en la Biblia de las Américas, dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios, hermanos, está más allá de toda búsqueda o descubrimiento humano. Dios se sale de la capacidad del razonamiento del hombre. Lo finito del hombre no puede conocer lo infinito de Dios. Y el hombre siempre estará limitado en su comprensión de Él. Mire lo que dice Salmo 147, versículo 5, queridos hermanos. Salmo 147, verso 5, dice el salmista, hablando de ese Dios incomprensible, dice la palabra de Dios así: grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Versículo 6 del Salmo 139, el salmista David habla acerca de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Y mira, hermanos, lo que dice en el versículo número 2 en delante hasta el 6, para poder agarrar un poco del contexto. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, esta palabra habla de cavar a profundidad. Es decir, Señor, tú conoces hasta las profundidades de mi andar, de mi descansar, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Ve al 6. Hablando en ese sentido del carácter de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, ¿qué dice David, hermanos? No puedo entenderlo. Hermanos amados, hay cosas de Dios que no se entienden con la lógica humana. Hay cosas de Dios que no se entienden con nuestra mente. Es que no podemos, hermanos, escuche, no podemos encerrar a Dios comparándolo con nosotros mismos.
No podemos encerrar a Dios a que piense y obre y actúe como yo lo hago. En primera, porque esta es una completa y absurda comparación. Porque Dios, hermanos, no es un hombre, queridos hermanos. Dios es un ser divino, perfecto, sin mancha, autoexistente, independiente. Y usted y yo somos seres dependientes, creados, inmortales. Ahora, este es el problema de la idolatría. El hombre ha diluido a Dios en base a su propio razonamiento. El hombre ha rebajado a Dios en su propio razonamiento. Isaías 40:18, vean lo que el profeta dice acerca de Dios, hermanos, o lo que Dios dice de sí mismo por medio de Isaías. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo número 18. Isaías 40:18, dice la palabra de Dios así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? Vea lo que dice Dios. ¿A qué puedes comparar a Dios? ¿A qué lo puedes asemejar? ¿Habrá algo, hermanos, en lo que podemos a Dios compararlo o asemejarlo? De ninguna manera. Por eso Dios dijo en la ley que no harás imagen ni ninguna semejanza de su imagen, ni arriba en el cielo, hablando de objetos celestiales, estrellas, lunas, soles, dice, ni tampoco con rasgos de personas en la tierra, humanos, animales, ni tampoco de cosas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios, y como dice en Deuteronomio, no hay otro fuera de mí. La idolatría, hermano, no es el hecho de hacer una imagen de talla meramente. La idolatría es que esa imagen la hemos rebajado en el concepto de llamarle Dios, atribuyéndole cualidades y características que Él no posee. Esto fue lo que sucedió en el libro de Éxodo 32, cuando hicieron un becerro de oro los israelitas y le llamaron Jehová. Y la ira de Dios se encendió con ellos, hermanos, por ese becerro. ¿Por qué ellos hicieron un becerro de oro? Porque era la imagen que ellos tenían de lo que Dios podía haber sido. Era el concepto que ellos tenían de Dios. Pero quiero que vayamos a Éxodo 32, porque quiero que veas, hermanos, que aunque esta imagen le llamaron Dios, el sistema de adoración no fue conforme a lo que Dios es. Miren Éxodo 32, por favor, hermanos, versículo 1 en adelante. Vemos aquí que Moisés no está en este momento, está en el monte Sinaí recibiendo instrucciones, y Aarón se queda a cargo. Mire Éxodo 32, hermanos, rápidamente. Versículo número 3. Aquí el pueblo le está pidiendo a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Moisés, no sabemos qué pasó con él. Entonces todo el pueblo mató los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, ¿qué dijeron? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vea a lo que ellos le estaban atribuyendo el milagro de salir de la esclavitud. Israel, imagen, este becerro, este fue el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Lo vamos a ver ahorita más adelante un poco más a detalle, pero dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y qué, hermanos, de reptiles. Ellos rebajaron a Dios a un animal hecho con oro. Pero esto no fue lo peor, hermanos, todavía. Versículo 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante de quién, hermanos. Ese no era el Dios que los sacó de Egipto, ese fue el Dios que ellos formaron a su imagen y a su semejanza. Dice: y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para quién, hermanos.
para Jehová. Verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se levantó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. En 1 Corintios 10 dice que se levantó a jugar. Ahora, hermanos, algunos dicen, hermanos, que el término regocijarse o jugar es un eufemismo que se utiliza en la Biblia para denotar que lo que Israel hizo no fue jugar deporte o hacer algunos otros juegos comunes que tú puedas conocer, sino que el término jugar o regocijarse habla de la inmoralidad sexual que se practicaba en la nación de Egipto. La manera en la cual los egipcios adoraban a sus dioses eran a través de orgías. La Biblia está usando un eufemismo, quiere decir que está usando una palabra en lugar de otra para que no suene grotesco. Esto fue, vea el sistema de adoración de israelita. Si ellos realmente conocieron a Dios, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ellos hubieran adorado a Dios conforme a Dios quería que lo adoraran, pero adoraron a Dios en base a sus propios deseos y placeres. Ese es el problema del hombre. El hombre ha rebajado a Dios a su propia imagen y semejanza junto con todos sus placeres. Y ese no es el Dios incomprensible de la Biblia, hermanos. Por eso vemos aquí, hermanos, en Isaías 55:9, que sus pensamientos jamás llegarán a ser similares a los pensamientos del hombre. Hermanos, sus caminos son altos y sublimes, su sabiduría es inalcanzable. Es por eso, hermanos, que aunque el hombre intente cuestionar a Dios, tratando de entender su obrar, el hombre jamás tendrá éxito. Daniel capítulo 4:35 dice: Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en el ejército de la tierra y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, entonces decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Dios. Pero escuche, pero el hecho de que Dios sea incomprensible no quiere decir que Dios no sea conocible. Al contrario, hermanos, a Dios se le puede conocer. Y esto es lo que lo hace bello y hermoso, que la manera en la que nosotros podemos conocer ese Dios incomprensible no fue a través de nuestro intelecto, hermanos. No fue a través de que el hombre hiciera una búsqueda profunda de Dios. Es que viene lo más hermoso. Si nosotros hemos conocido al Dios incomprensible, es porque Él ha decidido revelarse a nosotros. Mira lo que dice, hermanos, la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 21. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Si nosotros hemos podido, hemos llegado o podemos llegar a conocer a Dios, es porque quien tomó la iniciativa de revelarse y darse a conocer ha sido Dios mismo, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjate bien, en la sabiduría de quién, hermanos, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la que ¿sabiduría de quién? Del hombre. Dios en su sabiduría no quiso revelarse a través del razonamiento humano. ¿Por qué no, hermanos? Simple y sencillamente porque si el hombre pudiera conocer a Dios en base a su esfuerzo, el hombre tendría una razón para gloriarse. Por eso más abajo dice que Él tomó de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para deshacer de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios en su sabiduría no quiso revelarse al hombre a través de nuestros esfuerzos. Dice el apóstol Pablo: el mundo no conoció a Dios mediante esta sabiduría. Vea, siga leyendo. Agradó a Dios. Entonces, ¿cómo Dios se nos reveló? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
A través de su palabra podemos conocer a Dios. A través de sus mandatos, a través de la revelación que Él ha hecho por medio de sus profetas, por medio de su palabra, es como nosotros podemos conocer a Dios. Es Él quien tomó la iniciativa para que tú y yo pudiéramos conocerle. Le conocemos gracias a que Él quiso que le conociéramos, no por nuestro esfuerzo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿la salvación es un esfuerzo o mérito nuestro? De ninguna manera. Ahora, hermanos, Dios se ha revelado al hombre a través de dos formas. La primera forma ha sido la revelación conocida como revelación natural o la revelación general. Y esto se refiere, hermanos, a que Él ha dado a darse a conocer a todo el mundo por medio de las cosas hechas. En otras palabras, Dios se ha revelado en general al mundo a través de su creación. Mire lo que dice Romanos, hermanos, capítulo 1, versículo 19, 23. Romanos 1, 19, 23. Hermanos, Dios se ha dado a conocer de manera general. El mundo sabe que hay un Dios. El mundo conoce y sabe que existe Dios, que hay un ser superior. El mundo lo sabe. Que lo nieguen, que lo rechacen, que no lo tomen en cuenta, que en sus razonamientos lo quieran alterar o cambiar, es otra cosa. Pero Dios en su sabiduría se ha revelado por medio de la manera natural. La creación es la testigo de la existencia de Dios. Mira Romanos 1, versículo número 18 en delante, dice: porque la ira de Dios se revela. Vea que algo se revela de Dios en el mundo. Primeramente su ira se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? ¿Cómo pudimos conocer a Dios? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ahora, hermanos, antes de continuar leyendo, Dios es un ser eterno, pero Dios es espíritu. A Dios nadie le puede ver y nadie le ha visto jamás. Oye, pastor, pero la Biblia dice que Dios tiene manos. He visto que la Biblia dice que Moisés no vio el rostro de Dios, o que la espalda de Dios, o que el dedo de Dios, o que los ojos de Dios. Entonces, si Dios no tiene cuerpo, ¿por qué la Biblia dice esto? Hermanos, esto es una figura literaria conocida como el antropomorfismo, derivado de la palabra antropomorfos, que quiere decir forma, y hermanos, antros de hombre, de humano, de individuo, ser hombre. Hermanos, a Dios se le ha atribuido una figura literaria llamada antropomorfismo para darle a Dios cualidades de un cuerpo humano para nuestro entendimiento. Es decir, que se nos habla de la mano de Dios, pero físicamente Dios no tiene un cuerpo en materia. Dios es espíritu. Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene manos. Dios es un ser espiritual 100%. Nadie ha podido ver a Dios jamás. Por eso dice la Biblia que esas cosas invisibles de Él, no solamente su cuerpo, podríamos decirlo así, sino su eterno poder y deidad, esas cosas que no podemos ver de Dios, dice Pablo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es decir, hermanos, que la creación, el universo y todo lo que vemos en este sistema solar, lo que conocemos en el sistema solar, no es más que una probadita de lo que Dios es. Es la creación, la testigo que hay un Dios en el cielo que los conoce y lo sabe todo. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Por años el hombre ha tratado, a través de argumentos filosóficos, ha tratado de razonar a Dios y tratado de comprobar su inexistencia, que hasta la fecha, hermanos, no ha sido más que una teoría. El hombre ha tratado de erradicar el aspecto de la creación como argumento para decir que Dios existe. Pero vemos en el versículo 21 que dice que el hombre lo ha conocido, pero el hombre ha decidido no glorificarle como a Dios. En Salmos 14 dice, el texto dice, el necio en su corazón
no hay Dios. En Salmos 19 también, hermanos, vaya allá por favor. Salmos 19 también nos habla que es la creación la que nos da evidencias de que Dios se ha revelado al hombre, se ha dado a conocer al hombre como creador, como ser supremo, como autoridad máxima. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es la creación lo que da testimonio, y si la creación pudiera hablar de manera oral como lo hacemos nosotros, si la creación pudiera decirnos algo de Dios, nos diría cosas más sorprendentes de las que tú y yo nos imaginamos que podríamos escuchar. La creación es testiga de que Dios, ese Dios incomprensible, se nos ha querido dar a conocer a través de los años. Pero hay otro tipo de revelación. Esta es la revelación natural o general. Ahora está la revelación especial. Y esta tiene que ver, hermanos, con la intención de Dios de manifestarse al hombre de una manera más directa, de una manera más personal, de una manera en la que el hombre puede ser confrontado directamente con Dios. Pablo, como veíamos ahorita, dice que la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios por su sabiduría, sino por la locura de la predicación. Hermanos, a Dios no lo descubrimos nosotros, a Dios no lo encontramos nosotros, Dios nos encontró a nosotros, Dios se nos manifestó a nosotros, Dios se nos presentó a nosotros para que pudiéramos saber mucho más de Él. Vamos a Hebreos 1, por favor. Mire lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 1. Dios, a través de lo largo de la historia de la humanidad, ha tratado de revelarse de manera especial al hombre. Lo hizo a través de sus profetas, lo hizo a través de siervos que Él usó, a través de señales y prodigios y milagros que sustentaran la autoridad de Dios. Él intentó por años, ha intentado y ha seguido mostrándose al hombre. Ahora mire lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿qué dice, hermanos? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por medio de quién lo hizo Dios, hermanos? Por medio de los profetas. Los profetas fueron los testigos, fueron el instrumento que Dios usó para revelarse al hombre de manera personal, de manera directa. Y los profetas, Dios les otorgaba una capacidad que era la capacidad de hacer milagros que solamente un ser divino podría hacer, que en este caso era Dios. Escucha, hermano, no era que Jonás o Isaías o Eliseo o Elías o Moisés con su vara pudieran hacer ellos porque así nacieron con esos poderes. No, ellos tuvieron la autoridad de Dios para hablar en el nombre de Dios y mostrarle a la nación de Israel la señal de que Dios se estaba revelando a ellos. Pero hay una muestra de revelación más directa, más exacta, que ni la ciencia ni la historia moderna podrán negar jamás. Verso 2. En estos postreros días ahora nos ha hablado. ¿Por quién, hermanos? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué, hermanos? Es Cristo ahora la manifestación de la revelación de Dios. Cristo es la prueba viviente, su vida en la tierra es la prueba viviente de que Dios se ha revelado al hombre para que lo conozca el hombre. Dijo Cristo, hermanos: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Mira lo que dice verso 3, hablando de Cristo en Hebreos, ahí mismo donde estamos: el cual, siendo el resplandor de ¿qué, hermanos? De su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué, hermanos? De su poder. Cristo era la misma imagen de su sustancia. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. En Juan 1:14 dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces mira, hermanos, lo que dice Juan
Es interesante. Juan dice, y habitó entre nosotros. Qué bendita manera de conocer a Dios, que Dios invisible, el Dios espíritu, el Dios que ni los cielos ni la tierra pueden contener, tomó una forma humana, se encarnó en un cuerpo como este para darse a conocer a nosotros por medio de su Hijo. Ese Dios incomprensible aún actuó de una manera incomprensible para revelarse a nosotros. Entonces ese Dios incomprensible, hermanos queridos, puede ser conocido. Y Cristo es el medio por el cual yo puedo conocer a Dios. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Por qué Cristo es el medio por el cual yo puedo conocer a Dios? Porque dice Efesios 1:13, porque en Él, habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si hay alguien que día a día nos permite conocer a Dios, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Mire 1 Corintios 2, hermanos. 1 Corintios 2, es Cristo el conducto por el cual el hombre puede conocer al Padre. Es Cristo el conducto por el cual el hombre puede tener comunión con el Padre. Es Cristo representado, personificado, quien nos puede llevar a conocer al Padre. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿no sabéis que si ustedes creen en mí, en quien han creído es al Padre? Que si ustedes me han conocido a mí, han visto al Padre. ¿No has entendido, Felipe? Hermanos, ¿no hemos comprendido que la manera en la que el hombre puede conocer a Dios es a través de Cristo? Que lejos de Cristo el hombre tiene algo de idea de lo que es Dios, pero tiene una idea distorsionada de lo que es Dios. Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, versículo 10 en delante. Pablo, hablando de la sabiduría de Dios, hablando del evangelio que él proclamó a los corintios, dice en el versículo número 10: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios, sino solamente por medio de ¿quién, hermanos? A duras penas el hombre se conoce a sí mismo. A duras penas el hombre se conoce a sí mismo. Hermanos, pero el Espíritu Santo conoce todo lo profundo de Dios. Y es este bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, que día a día nos permite conocer a Dios cada vez más. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a comprender un poco más a ese Dios incomprensible ante mi lógica humana. Mire qué tan incomprensible es Dios cuando vemos un texto como el siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ante el razonamiento humano, pensar que todas las cosas me ayudan a bien es ilógico. Como una muerte, como una enfermedad, como una situación difícil me va a ayudar un bien. Pero el hombre no puede comprender en la esfera de la eternidad lo que Dios ya puede ver y comprender. Por eso, hermanos, escuche: si Dios es un ser infinito en sabiduría, si Dios es un ser infinito en conocimiento, y hemos conocido al Señor por medio de su Espíritu Santo, entonces la preocupación y la incredulidad que desplegamos en nuestra vida es un completo y un absurdo ridículo. Entonces esos son indicativos de que no hemos conocido a Dios como deberíamos de conocerlo. Porque vamos a saber de antemano que Dios no va a obrar como yo quiero que Él obre. Pablo le dijo al Señor, lógicamente pudiéramos decir: Dios, ¿qué te cuesta? Pablo dijo: Señor, si es posible, quítame este aguijón en la carne. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Él me dijo: no, bástate mi gracia.
Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, Dios hará siempre las cosas conforme a su sabiduría. Me encanta este salmo, siempre lo utilizo, hermanos, cuando voy a aconsejar a alguien. Es Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Si Él edifica, no hay quien derribe. Es a través del Hijo y a través del Espíritu Santo aún más que nosotros podemos llegar a conocer mejor a Dios. Pregunta: ¿usted conoce a Dios? No dije si usted conoce a Dios completo, porque acabamos de decir que a Dios no se le puede conocer a la plenitud. Nadie en esta habitación podrá decir: yo conozco a Dios, todo lo que Dios se tiene que saber. Pero mi pregunta es: día a día usted está creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hablo del conocimiento de Dios, no me refiero a los conceptos teológicos que podemos tener en el cerebro. Me refiero a la virtud de una comunión con Él. Sé cómo Dios obra, sé cómo Dios actúa, sé cómo Dios se relaciona con nosotros. Sabemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. Pero este Dios, hermanos, incomprensible y conocible, número 2, es accesible. Es accesible. Ese Dios majestuoso, poderoso, portentoso desde la eternidad pasada, un Dios infinito en sabiduría, no solamente se dio a conocer, había un propósito para darse a conocer, y ese propósito es que cada uno de nosotros tengamos acceso a Él. Miren lo que dice, hermanos, 1 Juan 1, del 1 al 4. Cada uno de nosotros ahora podemos tener acceso a Él. Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En otras palabras, Juan dice: lo que Dios nos ha revelado de Él, lo vimos. Sí, queridos hermanos, lo vimos, lo tocamos, nos gozamos en Él. Y toda esa revelación, ese conocimiento de Dios, hermanos, lo vimos a través del verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y este es el propósito de la revelación de Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿qué, hermanos? Jesucristo. Ese Dios incomprensible y conocible es accesible en primer lugar porque Él quiere que nosotros tengamos y podamos gozar de una comunión con Él. Él no quedó ajeno a nosotros. Él no quedó como un ser superior y dijo: aguanten y ustedes van a vivir su vida, yo a la mía. No, Dios a través de los años ha tratado de entablar una comunión con el hombre. Pero por causa del pecado el hombre no podía tener comunión con Dios. Por eso Cristo era el medio para que el hombre y Dios pudieran tener una preciosa comunión. Amados hermanos, ese Dios incomprensible, ese Dios conocible, ese Dios eterno, ahora tiene comunión con nosotros gracias a su Hijo Jesús. Es un Dios accesible. Es un Dios al cual nosotros podemos acercarnos con confianza. Ahora entiendo la pregunta del profeta Miqueas cuando dijo: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios como el nuestro que no se quedó en la esfera de la autoridad y de la eternidad a decir yo soy más grande que ustedes, sino que se hizo hombre y tomó una forma de siervo semejante a los hombres para que nosotros pecadores finitos pudiéramos tener comunión con un ser infinito?
Qué maravilloso es Dios, hermanos. Ese Dios incomprensible se me hizo conocible para yo ser accesible a Él. En segundo lugar, el propósito de que Dios se nos haya revelado y nos haya hecho accesibles no solo es tener comunión con Él, sino que Él fuera la fuente de nuestro gozo. Mira el verso 4, ahí mismo en Juan, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Jeremías 9, 23, 24, referente a esto, dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Este es el gozo, la gloria del hombre. Este es el gozo, la gloria del cristiano. No es lo que somos en la tierra, no es lo que somos como profesionales, no es lo que sabemos en este ámbito secular. Nuestro gozo, nuestra gloria es que conocemos al Todopoderoso, lo que ningún sabio de este siglo ha conocido aún. Porque dice Pablo, porque si lo hubieran conocido, entonces no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero gracias a Dios que Él agarró lo más vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Él enseñó estas cosas a los niños. Tú y yo somos esos niños que ahora tenemos acceso con ese Dios majestuoso. Y por último, hermanos, para concluir, mire Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Vea qué tan profundo es el conocimiento de Dios. Cuán insonables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que se le tenga que recompensar? Y mire, hermanos, aquí está el propósito por el cual Dios nos ha revelado su grandeza. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es accesible, se me conoció a mí, se me dio a conocer a mí para que le adoren la comprensión de su grandeza. A Él sea la gloria para siempre. Este bendito Dios incomprensible y conocible ahora para nosotros es accesible al grado de que yo puedo adorarle bajo el entendimiento de lo que Él es. Yo ya no ignoro quién es Él. Yo ya no desconozco lo que Él es. Ahora le alabo porque sé quién es Él. Si bien no conozco todo de Él, si bien nunca acabaré de comprender todo de Él, pero una cosa sí sé: Él es el único verdadero Dios y la vida eterna. Y a Él sea la gloria para siempre. Ese es el propósito de que Dios se diera a conocer a nosotros. Mi pregunta final es, y como la cita que mencioné al principio, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué lugar tiene Dios en su vida? ¿Qué y cuál es la manera en la cual usted ha conocido a Dios? ¿Qué Dios conoce usted? Pastor, yo conozco al Dios de la Biblia. Si así fuera, nuestras vidas serían el reflejo de ese conocimiento. Pablo dijo: yo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle. Y la excelencia del conocimiento de mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué llevó a Pablo a dejarlo todo por su Señor? Lo conocía. ¿Qué llevó a Juan
Pedro y los mártires de la antigüedad a padecer lo que padecieron? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Que ellos conocían al Dios incomprensible. Usted y yo solamente, hermanos, me temo que tenemos un concepto de Dios, pero ha sido un Dios que nosotros hemos formado en nuestra propia cabeza, que se parece mucho a nosotros. Pero el Dios incomprensible no se parece en nada ni a ti ni a mí. Cuando conocemos a Dios como Él se ha revelado, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Él va a ser el todo para nosotros. Ahí es donde podemos decir: hemos conocido a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Qué tanto usted ha conocido a Dios? ¿Qué tanto usted conoce a Dios? Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para estar delante de Dios. Y si hay alguien aquí que diga: pastor, yo la verdad no estoy seguro de ser salvo, la única manera en la cual usted puede conocer